La Segunda Guerra Mundial, a lo largo de sus 6 años que duró, dejó infinidades de cosas que resultan dignas de comentar, como el caso de los muchos de nazis que murieron de neumonía en Rusia, debido a que sus botones en los abrigos se congelaban y se deshacían por sí solos, o tal como el caso del ejército fantasma, que contaban de sus maquinarias con plástico inflable. La mente de Giovanni presenta 10 datos curiosos de la Segunda Guerra Mundial. Un gato capaz de sobrevivir naufragios. Las tropas aliadas hundieron el buque alemán Bismarck con 2.200 soldados a bordo. Entre los sobrevivientes hubo solo 115 personas y un animal muy especial. Los ingleses encontraron un gato flotando que viajaba en el Bismarck. Lo rescataron y le dieron el nombre del insumergible Sam, que pasó a ser parte de la tripulación del barco inglés. Ese barco también fue atacado y otra vez Sam sobrevivió. Sam, que ya había ganado simpatía y admiración, se jubiló de sus deberes militares, retirándose al campo en Inglaterra, donde vivió por 14 años más. Japón bombardeó China con peste bubónica. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaron armas biológicas y Japón dejó caer sobre China una gran cantidad de pulgas que cargaban con la plaga bubónica. Se dice que 109 personas murieron producto de la peste bubónica y otras tras el bombardeo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la estatua del Oscar era de yeso pintado. Desde el año 1929, la estatua de los premios Oscar se pule con oro brillante y es de bronce. Sin embargo, durante 3 años de este conflicto hubo escasez aguda de estos materiales debido a la fabricación de armas, y finalmente la estatua se realizó de yeso pintado. Alrededor del 3% de la población mundial en 1939 murió en la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue el más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de más de 60 millones de víctimas mortales, lo cual supone aproximadamente el 3% de la población existente de aquel entonces. Estamos hablando de 1939, que era aproximadamente de 2.000 millones de personas. Sin este cálculo se tienen en cuenta las muertes por enfermedades relacionadas con la guerra y el hambre. El número de muertos supera los 80 millones. Perros antitanques. Controvertido y poco eficaz uso de perros con explosivos antitanques durante la Segunda Guerra Mundial. Los canes, normalmente pastores alemanes, eran conocidos como perros bomba, perros mina o perros antitanque. Se les entrenaba para cargar explosivos fijados a sus cuerpos y dirigirse a los tanques enemigos, donde eran detonados. Lógicamente, el desenlace era fatal para los pobres animales. Este tipo de armamento animal fue inicialmente usado por los rusos. Tras una decisión de 1924 que utilizaba que los perros ayudasen al ejército, se montó una escuela de adiestramiento de perros en Moscú. Los militares reclutaban adiestradores de perros, policías, cazadores, veterinarios y entrenadores de circo. Se crearon otra docena de escuelas tras el éxito cosechado por la primera, y se creó entonces la división de adiestramiento de perros en la Unión Soviética. Al comienzo, los perros eran adiestrados para aportar suministros, identificar minas y salvar personas, tareas en las que los canes demostraron su sobrada valía. Hasta aquí todo correcto. La reina Isabel II estuvo en el ejército. La actual reina del Reino Unido participó en el conflicto manejando y reparando camiones. En aquel entonces, la joven princesa Isabel de 18 años de edad le pidió a su padre la posibilidad de ayudar de alguna forma en las Fuerzas Armadas. Luego de conseguir el permiso, se unió al Servicio Auxiliar Territorial Femenino, bajo el título de subalterna Elizabeth Windsor. Hubo japoneses que no se rindieron hasta 1974. Un grupo de soldados japoneses fueron enviados a la pequeña isla de Lubang, en el oeste de Filipinas, para espiar a las fuerzas estadounidenses que estaban en el área. Luego de que los aliados derrotaran al ejército imperial japonés en las Filipinas en las últimas etapas de la guerra, hubo un grupo que evadió la captura y se escondieron en la selva. Sin importar los constantes mensajes que recibían sobre el fin de la guerra, ellos no se rendían y preferían quedarse en la jungla. Hasta 3 décadas después, solo quedaba uno con vida. En 1974, este oficial de nombre Hiro Onada se rindió por fin, el primer muerto de la guerra. De acuerdo a los registros oficiales, el primer muerto de toda la guerra fue un campesino alemán de nombre Franz Oniot. Al anochecer del 31 de agosto de 1939, un grupo de partisanos polacos, entre comillas, en realidad eran oficiales encubiertos de la SS, mataron a Oniot y llevaron su cuerpo a las afueras de una estación de radio en la ciudad de Gliwice. Con esto, el ejército alemán tuvo la excusa perfecta para invadir al siguiente día Polonia y con esto dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Operación Paperclip. Científicos nazis en Estados Unidos. La Operación Paperclip fue el nombre que se le dio al traslado secreto de científicos nazis de alto nivel a Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Operación Paperclip se centró principalmente en la importación de científicos nazis que habían estado implicados en el programa de desarrollo de tecnología de cohetes de la Alemania nazi. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial en Europa, había quedado claro, tanto para Inglaterra como para Estados Unidos, que la Unión Soviética no iba a mantener sus alianzas de guerra, y se sabía con un grado de certeza cada vez mayor que el inicio de lo que se conocería como Guerra Fría era inevitable, debido
a diferencias irreconciliables entre los que habían sido hasta la fecha curiosos aliados. La supremacía bélica se volvía, por tanto, imprescindible para ambos bandos, y la operación Paperclip terminó siendo un intento exitoso de los norteamericanos para tomarle la delantera a los soviéticos. Radio Londres, el frente informativo en la Segunda Guerra Mundial. En 1940, la BBC crea Radio Londres y comienza sus emisiones para la Francia ocupada por los nazis. Estuvo en funcionamiento hasta la retirada alemana en 1944. Las emisiones eran en francés y estaban operadas por refugiados de la Francia libre, que habían logrado huir a Inglaterra. Radio Londres no solo fue una útil herramienta para contrarrestar el poder de la maquinaria propagandística alemana, sino que incitaba a los franceses a rebelarse contra el nuevo régimen establecido en el país. Asimismo, Radio Londres desempeñó un papel importante en las comunicaciones con la resistencia francesa, mediante el envío a través de las ondas de mensajes en clave desconcertantes para el enemigo.